Un abrazo a toda la comunidad que vive con diabetes. Continuando nuestro programa de entrenamiento que está dirigido a esas familias que viven con diabetes para su entrenamiento y una mejor calidad de vida. En esta ocasión hablaremos de las estrategias actuales para el monitoreo de quien vive con diabetes. ¿Qué significa monitoreo? Pues monitoreo significa estar al pendiente de los niveles de glucosa. Dentro de la fisiología normal, nosotros ya habíamos comentado que bueno, tenemos nuestra célula beta que es la que normalmente nos regula en ese proceso. Ella cuenta con un receptor de glucosa. La glucosa ingresa a su organismo y es la unidad procesadora donde exactamente va a mandar la cantidad de insulina que se requiere para lo que se haya comido. Y eso nos mantiene en un equilibrio a lo largo del día. A lo largo del tiempo, en este sentido, en monitoreo, si no tenemos monitoreo, si no sabemos cómo está el nivel de glucosa, difícilmente vamos a poder establecer cuál es nuestra forma o nuestra cantidad de insulina que vamos a requerir. Y esto, bueno, data desde 1800, donde, bueno, pues algunos catadores, como vemos ahí, las moscas identificaban que había azúcar ahí en la orina y que se podía identificar que estaba tirando azúcar por la orina. En 1841, la primera prueba bioquímica de glucosa se comienza a realizar. En 1964 nace el Destrostix, que eran uno de los elementos con los que ya se contaba en ese tiempo para medir más o menos aproximadamente una tendencia en el nivel de glucosa. Luego comienzan a salir algunos por reflectancia en 1970, el Accucheck en 1977, que eran tiras reactivas, que igual que el de Strostix inicialmente se identificaban, eran marcas comerciales en ese tiempo, que identificaban en base a colores. El color mencionaba de 80 a 150, de 150 a 200, de 200. Y entonces, dependiendo del color, era donde se llevaba la tendencia, para que nos demos una idea de que era bastante complicado el poder establecer la tendencia que realmente iba el nivel de glucosa. 1986, el primer medidor con biosensor. Progresivamente inician el monitoreo continuo de glucosa, ¿sí? En 1999, que ya fueron integrados en algunos estudios que a partir de ese tiempo se comenzaron a generar. El Guardian en el 2004, el Guardian RT en el 2005, el Guardian Real en tiempo real, que se comienza a introducir a las microinfusoras, esa primera microinfusora con un monitoreo en tiempo real del nivel de glucosa, que todo el mundo nos emocionó. El transmisor Minilink, que bueno, ya conectado con la microinfusora. El iPro, que es un elemento del cual hablaremos un poco más adelante. Y bueno, en este sentido, contamos todavía con algunas mediciones de glucosa en la orina por vía de las tiras reactivas, pero que además nos miden cetonas, que es un elemento importante en el caso de riesgo de desarrollar una cetoacidosis, que en el paso de los módulos podremos establecer. Entonces, ¿cuál es la importancia de medir también cetonas en la orina? Y esto, bueno, simplemente se introducen las tiras reactivas, que todavía es muy útil tenerlas en el consultorio, ver la presencia de glucosa en la orina, ver la presencia de cetonas. Habitualmente estas tiras reactivas pueden hacer una evaluación de algunas otras cosas, como leucocitos, como nitritos, como bilirrubinas, presencia de sangre y otras cosas, pero para este fin nos interesa entonces glucosa y cetonas. Muy útil en el consultorio. Medición de glucosa capilar con glucómetro. Bueno, hace falta el glucómetro, las tiras reactivas, el dispositivo para realizar la punción, que ahora pues ya no se hacen con esas agujotas gigantes. Ahora trae una, una bayoneta pequeña para hacer la punción, donde se cargan las lancetas. Y bueno, la hoja o la libreta de anotación de los resultados para llevar un control adecuado. En la actualidad, bueno, pues está diseminado por todo el mundo quien vive con diabetes debe tener un glucómetro en su casa por todas las situaciones que se pueden vivir en este contexto. ¿Cómo utilizarlo en forma objetiva? Bueno, pues cuando inicia el monitoreo de glucosa, checamos antes de cada comida. Antes de cada comida y en la madrugada, que son parte de los elementos importantes. Y bueno, después de las comidas es otro de los puntos que tenemos que tratar. Pero de inicio, si no hemos controlado el nivel precomida, pues es poco probable que podamos hacer un control tan objetivo de primera intención en el postprandial. Entonces,
De seguridad iniciamos antes de cada comida hasta llevar un equilibrio y el postprandial nos sirve para evaluar si estamos haciendo un buen cuenta carbohidratos y si estamos teniendo un buen ratio en la, en el, dentro del nivel de conteo de carbohidratos que revisaremos progresivamente. Entonces, estos son términos que probablemente hoy no entienden, pero que progresivamente quien ya está entrenado lo hará, pero progresivamente se irán entrenando en forma más amplia. Y la hoja de resultados. Esta es nuestra hoja. Es la hoja de nuestra asociación donde tenemos en la parte superior izquierda la insulina. El tipo de insulina basal, aquí en este caso 35 de basal, y si vemos que está encerrado Toyeo, que es la que estamos usando, bolos con cuenta carbohidratos y tenemos el tipo de insulina que se puede utilizar de las que ya conocemos ahora de acción rápida. El ratio, una unidad de insulina cubre 6.5 gramos de carbohidratos en cada comida y la sensibilidad 1.1. Una unidad cubre baja el nivel de azúcar en 25 miligramos. El objetivo de glucosa que vamos a ir buscando ante cada paciente dependiendo de la capacidad que va desarrollando cada uno de los pacientes. Si podemos tener la fecha, el desayuno antes y después, comida antes y después y cena antes y después. Y en la madrugada las situaciones que vayamos teniendo, observaciones, bueno, las cosas que... Aquí, por ejemplo, ejemplificamos una niña que hizo una hipoglucemia, aquí el día 24 de abril del 2016 y que tiene 30 miligramos de glucosa, comió 15 gramos de carbohidratos y a los 15 minutos ya tenía 72. Fue evaluada en el consultorio posteriormente y en el consultorio permanecía con 80 aún. Entonces, aquí tenemos algunos otros ejemplos de la hoja que tanto nos sirven. De esta forma, si un paciente me toma una foto a esta hoja, yo sé, en todo esto aquí tengo la información más importante. Yo sé el tipo de insulina que está utilizando. Yo sé la basal que tiene. Yo sé el ratio que tiene y la sensibilidad. Pero además sé cómo ha ido su control metabólico a lo largo del día y eso me da certidumbre en el proceso de modificaciones de dosis. Aquí podemos ver un paciente que estaba con una enfermedad con dolor abdominal, se pone en ayuno, se le ponen soluciones de base al paciente y bueno, va haciendo su seguimiento progresivamente y vean cómo hace correcciones. Las letras, los números en rojo, hizo una corrección con más 3, con más 4 unidades progresivamente, con más 2, con más 2, con más 2 y así progresivamente tratando de mantener el nivel de glucosa durante la fase crítica de la enfermedad. Se identifica que tiene una pancreatitis, que tiene una apendicitis, perdón, y entonces es sometido a cirugía y se mantiene en ayuno con monitoreo persistente, pero en equilibrio siempre. Entonces es una de las formas como el de Strostix, que hoy es ya un sustantivo, entonces comenzar a evaluar en forma progresiva con una hoja bien llevada el proceso que lleva día a día y con las enfermedades. Dentro de esta condición, bueno, pues tenemos aparte algunos otros monitoreos continuos que hoy ya existen, como el Dexcom, el Medtronic o Abbott, que vamos a revisar un poco. Algunas de estas características de estos sensores son comunes a ellos. Tienen un sensor que se inserta en el tejido celular subcutáneo, que lo vamos a revisar. Tiene un transmisor con baterías que manda la señal a algún dispositivo, como puede ser un celular, un teléfono, un reloj, puede mandar a una microinfusora para hacer los cambios. Ese transmisor en general envía las señales cada 5 minutos. Está monitoreando el nivel de glucosa cada 5 minutos. La vida media del sensor es desechable cada 3 a 7 días, depende de la marca que se tiene. El periodo de calibración en general se lleva cada 2 a 10 horas, 2 veces al día alrededor de 8 o 10 horas. Algunos cada vez requieren a veces una, una calibración 3 o 4 veces al día. Hay algunos sensores que no requieren calibración, ya lo revisaremos. Luego requiere calibración con monitoreo de glucosa capilar. Existen sensores con resultados abiertos o cerrados, que ya revisaremos qué significa cada uno de esos. Y bueno, el Dexcom 6, G6, que tiene ahí su aplicador automático, tiene una duración de uso hasta por 10 días, lecturas de glucosa precisas, alarmas de alerta, están personalizables, comparte datos con celulares, con su monitor, aparte de su sensor, aparte con algunos con relojes.
Está indicado a partir de los 2 años de edad, aparentemente. Tenemos aquí el aplicador, es muy simple, se aplica muy sencillo en las mismas zonas donde se aplica la insulina. El transmisor, que es el que está ahí, y todos los dispositivos de visualización que pueden ser compartidos. Las zonas de aplicación es igual que la insulina. Está aprobado su uso en el embarazo también para el monitoreo. Y bueno, estas son las curvas que nos pueden enviar para ver cómo va la variabilidad glucémica y el monitoreo cada 5 minutos de este tipo de sensores, y nos va marcando la tendencia que va llevando en el control metabólico. Y eso pues es de gran ayuda para poder hacer los cambios en el tratamiento que se va llevando cada uno de los pacientes. Otro de ellos es uno conocido, el monitoreo flash, que se coloca, ahí está solamente recomendado en la parte posterior del brazo, donde ven la localización. Tiene entonces su sensor y su lector. ¿Sí? Es insertado muy sencillo también. Nos puede hacer algunas gráficas, algunas curvas, algunas con barras para establecer cómo va el control metabólico a lo largo del paciente, y es una herramienta muy útil. Recordemos que la mamá se levantaba con el glucómetro a medianoche a checar el nivel de glucosa y lo despertaba con el pinchazo en el dedo. En la actualidad, con estos monitoreos ya no es necesario darle el pinchazo y ya podemos establecer la tendencia que va teniendo el nivel de glucosa de nuestros pacientes. Y lo vemos en esta forma en las curvas. Podemos identificar hipoglucemias, tendencia a hiperglucemia. Entonces tiene unas flechas que indican que va hacia arriba o hacia abajo la tendencia, dependiendo de las características. Es una herramienta muy útil en algunas circunstancias para nuestros pacientes. Bueno, y tenemos el iPro 2 profesional con monitoreo continuo de glucosa cerrado. Este no lo podemos ver directamente, es un dispositivo que nosotros colocamos ahí como si fuera un transmisor solamente, muy fácil de colocar, pero lo trae el paciente ahí 3 a 7 días, de pronto no se da cuenta el paciente los niveles de glucosa que trae hasta que llega con nosotros al consultorio, lo desmontamos, lo metemos a la computadora y entonces nos da estas imágenes que nosotros tenemos ahí abajo para ver el monitoreo. Útil bueno, para tomar decisiones en migración de pacientes de un sistema de monitoreo a otro y para, bueno, identificar cómo va el control metabólico en algunos pacientes. No son aptos para diagnóstico. Para diagnóstico ya comentamos cuál es la forma más precisa. Solamente nos va a dar tendencia en los niveles de glucosa. El set de infusión, bueno, con el monitoreo, sabemos que cuando está conectado un monitoreo, en este caso el mini-link, que puede mandar la información a la microinfusora, que es el otro que ya hemos platicado en forma significativa con estos pacientes. Ahí tenemos la microinfusora, como le manda la información y se puede ver el nivel en tiempo real del nivel de la tendencia de glucosa que estos pacientes tienen. De tal forma que la microinfusora guarda la información y entonces al subir la información a la nube yo puedo revisarla a distancia y estas son las gráficas que me van a dar y voy a poder hacer las modificaciones a las basales que tiene la microinfusora para tratar de llevarlos a un control más estable sin tanta variabilidad glucémica, que es parte del objetivo que vamos buscando progresivamente, que esas curvas no se hagan tan pronunciadas. Eso es lo que indica la variabilidad que tiene. Vemos en estas gráficas, en estas curvas, cómo es poca la variabilidad glucémica que se logra conseguir. Y bueno, en esto pues hay que establecer las dosis basales en los diferentes horarios de la microinfusora, y eso pues cuando nosotros tenemos la microinfusora establecemos los índices basales y podemos estar haciendo entonces el monitoreo del nivel de glucosa con el sensor, y el sensor nos va a ir diciendo entonces cuál es la tendencia, y si las tendencias se repiten, por ejemplo, no sé, en tres días en forma consecutiva, y que decimos, por ejemplo, aquí a partir de las 3 de la mañana el nivel de glucosa va subiendo y hay necesidad en la mañana temprano de pasar un bolo de corrección de glucosa. Y entonces pasa el bolo y lo corrige, pero algo está pasando ahí, como que falta un poco de insulina en ese tiempo. Entonces se hace la modificación y de punto 6 se sube a punto 7. Vean como a partir de las 3 de la mañana hacemos la modificación a la dosis y entonces vemos el resultado en los siguientes días, y pues lo que esperamos es que pues el resultado nos dé una curva más plana en este sentido y tratar de ir colocando a lo largo del tiempo una posición más adecuada.
Todas estas herramientas electrónicas, bueno, pues tienen las responsabilidades del equipo médico. Establecer las competencias del paciente con la tecnología de la bomba y la tecnología del monitoreo continuo de glucosa. Pero además las responsabilidades del paciente, manejar el sistema Minimed 670G, que es parte de los procesos en los que vamos a ir integrando progresivamente nuestro seguimiento. Este es, como ya habíamos comentado en la sesión anterior, cómo vamos a tener los resultados del sensor. Y entonces nos va a dar una información muy amplia esta hoja donde vamos a establecer cómo va la microinfusora. Esta es una en automod, donde la microinfusora está monitoreando el nivel de glucosa ella sola y está mandando ella sola el nivel de insulina que requiere a cada momento. Cada 5 minutos decide cuánta cantidad en microdosis le manda al paciente de la cantidad de insulina que requiere. Y bueno, en esto vamos a analizar 5 panoramas, 6 panoramas. El primero, ¿cómo podemos hacer la combinación de todas las insulinas que nosotros ya aprendimos en el módulo anterior, en los módulos anteriores, hoy con el monitoreo? Entonces yo puedo tener un paciente que utiliza basal bolos con jeringa. Y ahí vemos las gráficas de cómo basal bolos. Y basal bolo puede ser con aguja, puede ser con pluma de aplicación, puede ser con el iPort aplicado. Entonces, pero es basal bolo artesanal. El paciente va a medir la cantidad de insulina que se va a aplicar, ya sea con la jeringa o con la pluma, y aplicársele ya sea directamente en la piel o en el puerto de aplicación. Se va a estar monitoreando este paciente con un glucómetro. Entonces, pues el monitoreo va a ser en esas condiciones y tendrá que llevar entonces su hoja de registro que ya hemos comentado para que podamos tener la certeza de cómo va el seguimiento de cada paciente. Esta es la etapa 1. Podemos tener entonces también un patrón 2 de tratamiento. Un paciente que utiliza basal bolo, que se aplica con las mismas condiciones, jeringa, pluma o iPort, pero su monitoreo ya no es con piquetes en el dedo. Su monitoreo es con un monitoreo flash. Entonces, pues con las gráficas que este nos da podemos llevar el seguimiento en forma adecuada. Ya el paciente no tiene que estarse picando. Este tipo de monitoreo flash no requiere calibración. Entonces, salvo en condiciones muy específicas, habría que corroborar el nivel que está teniendo con el destróstico, con el nivel de glucosa capilar, pero siempre pensando en que no van a ser iguales, dependiendo de la tendencia que lleve. Entonces puede haber algunos desfases importantes, entonces es cuestión de irse adaptando a este tipo de modelos. Y bueno, la hoja es opcional en este tipo de situaciones, a menos de que trate de llevar un control en el que vaya migrando el paciente del modelo 1 al modelo 2. Y luego viene el modelo 3. Tenemos una microinfusora básica. Ya no se tiene que estar aplicando entonces insulina basal. Usa la microinfusora utiliza solo insulina de acción rápida, se colocan sus basales, pero la microinfusora va a estar infundiendo la cantidad de insulina que nosotros queramos. La ventaja que tiene, bueno, pues que una vez que yo pongo una insulina basal, ya está puesta y esa me va a durar las próximas 24 o 36 horas, dependiendo de la vida media que tenga la insulina que yo haya aplicado. En el caso de la microinfusora, yo podría hacer entonces modificaciones basales. Si la estoy infundiendo en forma continua, podré decidir bajar al 50% la insulina basal que quiero tener en las siguientes horas porque voy a hacer ejercicio, o me meteré a nadar y se desconecta la microinfusora y se mete a nadar, o bien se va a ir al súper y tiene que bajar al 50% la dosis basal. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer en forma rápida, o en este momento está haciendo una hipoglucemia, bueno, pues se tomarán medidas de suspender y estar monitoreando, hacer una corrección, como ya veremos que las correcciones se hacen en hipoglucemia. Entonces es un modelo bastante cómodo también, donde ya le quita los piquetes al paciente. El catéter de infusión, como sabemos, se cambia cada 3 días. Entonces eso pues da una comodidad ya. Y el monitoreo del paciente se realizará con glucómetro. Entonces lo único que va a requerir este paciente pues, es aprender a cargar su insulina, como vemos ahí, del frasco normal que nos da el Sistema Nacional de Salud, se carga en la jeringa, se monta en la microinfusora y entonces se conecta al catéter y todo está listo.
El paciente en este caso, bueno, tendrá un monitoreo muy específico en el nivel de glucosa con una hoja, porque se está checando con un glucómetro. Entonces, es una combinación que cada vez va teniendo más auge, porque a pesar de que está con un monitoreo continuo, se pueden hacer modificaciones muy sencillas con la microinfusora. Muy recomendable y cada vez más económico. Es un poco más caro que estar utilizando las jeringas y las insulinas basales. Es muy recomendable el revisar esta para quien no tenga posibilidades de utilizar una microinfusora mucho más grande. Brincar de... Cuando el paciente brinca de una basal bolo a una infusión continua de glucosa, difícilmente quiere regresar porque es bastante cómodo. Luego, ¿qué tal si combinamos una microinfusora básica, que tenemos las mismas características, con los índices basales, que ya dijimos, con la flexibilidad de poder suspender la microinfusora en algunos momentos, con un monitoreo flash? Este tipo de monitoreo sabemos que censan el nivel de glucosa en promedio cada 15 minutos y van dando la tendencia de ese seguimiento. Entonces, ya no se tiene que poner todos los piquetes de insulina, ya no se tiene que dar todos los piquetes de glucosa y el costo pues probablemente es un poco más de lo que era la microinfusora con, las, con el glucómetro, y entonces va colocando al paciente en un sistema de monitoreo mucho más específico, pero con mayor posibilidad ahora de prevenir sobre todo los eventos de hipoglucemia, que son los que más problemas nos generan y más frecuentemente pueden poner en riesgo la vida de los adolescentes o de los adultos o incluso de los adultos mayores, que es una forma de terapia muy recomendable para este tipo de pacientes. Y bueno, pues se requieren los SET de la misma forma, hacer exactamente lo mismo que el otro. Sí, es opcional llevar la hoja, realmente con el monitoreo continuo que va aprendiendo el paciente y va aprendiendo a hacer sus correcciones, los pacientes se vuelven independientes mucho más efectivamente con esta combinación de sistemas. Hasta aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? El sensor, ¿sí?, que es el glucómetro o el monitoreo continuo de glucosa, la unidad procesadora que seguimos siendo nosotros. Los papás y el médico vamos haciendo progresivamente, o el paciente, dependiendo del grupo de edad, vamos decidiendo qué es lo que va pasando en cada momento, ya sea con basal bolo, ya sea con una microinfusora básica. Y la liberación de insulina, pues se va a seguir aplicando con la jeringa, con la pluma, pero la decisión la seguimos tomando todavía en forma completa casi nosotros. Este es en el sentido en el que decimos que los papás son esa célula beta que está dañada en los niños, ellos toman el lugar del páncreas artificial en estos pacientes. Y bueno, las microinfusoras que pues ya tenemos ahora, cualquiera, la 640, la Veo, la microinfusora 670, bueno, que pues son los adelantos más importantes en este sistema y que ya sabemos que si es de asa cerrada, bueno, pues tiene su sensor, tiene eh, sus catéteres, y la microinfusora, pues la nueva microinfusora 670 ya tomará decisiones de la cantidad de insulina que va a mandar a cada momento. De cualquier forma, debe de estar subiendo la información a la nube para que nosotros podamos revisarla y vamos a revisar en el caso de la 670 ya las nuevas gráficas que estamos revisando y que nos ayuda a tomar decisiones. Son algunos puntos importantes, cada vez menos los que en donde vamos a estar interviniendo. Ya el dolor de cabeza, muchos dolores de cabeza se van disminuyendo. ¿Cuáles son los requisitos para el inicio de esto? Bueno, pues la insulina que se utiliza son insulinas de acción ultra rápida, U100 de acción rápida, ya las conocemos. Dosis diaria total mínima que debe tener 8 unidades y no debe ser mayor a 250 para poder utilizar el sistema. El Guardian Sensor 3, que funcione correctamente, mínimo 48 horas de infusión debe tenerse, pero en forma manual. La hora comienza a contar a medianoche. La recomendación dejarse por lo menos 7 días en modo manual para que la microinfusora, el cerebro de la microinfusora enseñe, se aprenda más o menos cómo está la variabilidad glucémica del paciente y las dosis de insulina que se van a requerir. Es una microinfusora que va a hacer algunos cálculos
ella solita, cada vez más precisos. Entonces es una microinfusora que primero se pone en modo manual, es como si fuera una 640, donde se ponen los basales, donde se pone el ratio, la sensibilidad, la duración de insulina activa y el objetivo que vamos buscando. Entonces todo eso se tiene que estar haciendo como si fuera una microinfusora que estuviera manejada en forma 640. Progresivamente, bueno, se pone en este periodo que inicia a la medianoche, idealmente 7 días, como dijimos, vamos a ir haciendo los ajustes que se van requiriendo en ese tiempo, si realmente lo requiere. Tratar de poner en ese tiempo la menor cantidad de basales posibles para que la microinfusora no tenga tantas complicaciones en eso. Y llegado el momento, entonces se prende el automodo. ¿Sí? Entonces, una vez iniciado el modo automático, aparece ese escudo y sola la microinfusora va a ir haciendo su función en los tiempos basales. Simplemente nosotros vamos a tomar algunas decisiones antes de cada comida. La microinfusora va vigilando cómo va subiendo ahí en la gráfica donde ustedes ven, y abajo tenemos las dosis de insulina que va decidiendo. Esas columnas verdes es como las decisiones que la microinfusora va tomando en ese sentido. Y bueno, en esta línea del tiempo, la tecnología, nos maravillamos primero con la Veo Paradigm, posteriormente con la 640, que tenía la forma de suspenderse previo a la hipoglucemia. Cuando la Veo se suspendía ya estando en hipoglucemia, la 640 se suspende predice la hipoglucemia, y eso disminuye casi a cero las hipoglucemias, y es a la gráfica. Y bueno, pues ahora con la 670 estamos ya avanzando en el paso. Aquí vamos en la línea del tiempo, y para el futuro pues nos espera el asa cerrada híbrida avanzada, y progresivamente el asa cerrada, que esperemos que no tengamos que hacer nada, simplemente coloque su microinfusora, sus sensores, y que la microinfusora, en base a los sensores, pueda hacer todo el trabajo durante cada una de las comidas, sin tener que contar carbohidratos, simplemente comer y hacer la vida como si fuera un páncreas artificial. ¿Cómo va la tecnología? Esto yo creo que en poco tiempo lo podremos tener. Y es algo que pues los pacientes añoran. Es importante tener los órganos en buen estado para alcanzar la tecnología. Hace 20 años yo les decía a los pacientes que pues iba a haber alguna parte de la tecnología inteligente que nos fuera a ayudar, y tenemos un avance muy significativo. Esperamos las siguientes cosas que vienen para esto. Hoy entonces la automatización está con el sensor, la unidad procesadora es la propia microinfusora al no haber célula beta, y la liberación de insulina hoy es en base a las necesidades, con riesgos mínimos de hacer hipoglucemias. Entonces, traer la microinfusora con el sensor en todo momento, eso es un factor de protección. Recordemos que las hipoglucemias hoy en día son la causa más frecuente de fallecimiento de nuestros pacientes que viven con diabetes. Cuidémoslos. Y bueno, estas son algunas de las estrategias importantes que la tecnología puede ser, algunas de las combinaciones que podemos hacer ya. Algunas de ellas están al alcance de muchos pacientes, y se pueden ir progresivamente integrando a cada una de las líneas de tratamiento. Esta es nuestra Asociación Duranguense de Diabetes Tipo 1, que al estar hoy a la mitad de nuestro programa de entrenamiento, bueno, les comparto nuestros campamentos, nuestras reuniones de entrenamiento. Nosotros trabajamos arduamente en nuestros pacientes. Esta es la gente que se entrena en un campamento. Esto es lo que nosotros trabajamos. Esta es la aportación que le hacemos a nuestra tierra, a nuestro ambiente, en agradecimiento a las bendiciones que Dios nos da. Esta es una de nuestras caminatas en las que trabajamos cada año, festejando el Día Mundial de la Diabetes, previamente con una misa de acción de gracias. La vida sigue. El entrenamiento nos va a llevar por buen camino. Hasta aquí tenemos algunos elementos ya muy importantes de cómo podemos trabajar en forma conjunta para que la calidad de vida sea mejor cada vez.
sigamos adelante. Dios nos bendice siempre.